La audiencia final del Consejo Galáctico. La atmósfera en el Palacio de la Concordia era espesa como el metal fundido. Un silencio reverencial se extendía entre las columnas titánicas del Salón de los Pactos, donde una vez se firmaron tratados que pusieron fin a guerras que consumieron soles enteros. La estructura, de mármol negro interestelar, vibraba con una tensión que no provenía de los motores gravitacionales, sino del miedo colectivo de las civilizaciones más poderosas de la galaxia. Aquel día, sin embargo, no era uno más. Aquel día iba a marcar un antes y un después. Los Krabnar, señores de sistemas conquistados, habían rechazado las propuestas de paz. Su delegación cruzó el umbral de la Gran Cámara con su imponente líder, el alto legado Tarzul, caminando con sus múltiples extremidades cubiertas por armadura ceremonial de obsidiana viva. A su lado, caminaba una figura inesperada, un humano. Era la primera vez que un humano era admitido en la Cámara como parte de una delegación de alto nivel. Y no como diplomático, asesor o traductor. No. Aquella figura caminaba con paso firme, ojos enfocados, mandíbula cerrada como si fuese esculpida en piedra, trajeado no con túnicas, sino con un exotraje de combate personalizado, con placas negras y plateadas y una insignia que nadie reconocía, pero que todos sentían como amenaza. La delegación del Consejo se agitó. Algunos se inclinaron discretamente hacia sus traductores biológicos. Otros desviaron la mirada. Los archivistas automatizados aumentaron el ritmo de grabación. En más de 1000 lenguas se registró el mismo concepto. El diplomático del dominio Krabnar había traído un guardaespaldas humano. Y eso no estaba permitido. Esto es una provocación, susurró el emisario silicoide de Plavar. O una advertencia, respondió sin girar la cabeza la señora del sol interno de la Federación Lábica. La presidenta del Consejo, una criatura translúcida cuyos pensamientos eran emitidos a través de pulsos de luz en su frente cristalina, no dio señal de molestia. Al contrario, observó. Y autorizó su entrada. El humano no habló. No saludó. No mostró deferencia ni arrogancia. Se mantuvo inmóvil, con los ojos fijos en cada ángulo de la sala. Lo único que hizo fue escanear, mentalmente, cada salida, cada punto de cobertura, cada posible amenaza. Su respiración era medida. Su expresión, neutra. Pero todos, incluso aquellos cuyas especies no compartían con los humanos ni un solo gen de evolución común, sentían algo ancestral, peligro. En la antesala de la sesión, los analistas galácticos del canal interestelar del núcleo debatían frenéticamente. Nadie sabía quién era aquel hombre. Las bases de datos públicas de la Vía Láctea no mostraban ningún registro reciente. Las únicas pistas se encontraban en los archivos restringidos de la Guerra de las Órbitas Estelares, donde algunos informes hablaban de un operador espectral de la Tierra que había neutralizado un sistema entero de defensa sin disparar un solo tiro. Pero esos informes eran considerados leyendas tácticas. Mitos de campo de batalla. Sin embargo, ahí estaba él. En carne y hueso. Dentro del corazón diplomático de la galaxia. El alto legado Tarzul habló. Con voz atronadora y modulaciones de eco de múltiples gargantas, presentó las condiciones para cesar el avance militar del dominio, anexión de 3 sectores neutrales, exclusión de los humanos del Consejo Galáctico y derecho a explotar recursos genéticos de planetas clase J sin supervisión. Un silencio mayor aún se hizo en la sala. La presidenta no respondió de inmediato. El protocolo exigía análisis, votación preliminar, redacción de propuestas conciliatorias. Pero no hubo tiempo. Del techo descendió una esfera de contención energética. Parpadeó. Y luego se activó un mensaje grabado. Una señal de hackeo. Un virus audiovisual transmitido en onda cuántica. El mensaje provenía de los extremistas de Talzun. Se proclamaban enemigos de la paz. Exigían la disolución del Consejo. Y para probar su punto, detonaron una explosión antimateria en un satélite cercano al sistema. La sala se sumió en caos. Vigilantes activaron protocolos de evacuación. Algunos diplomáticos fueron escoltados por barreras móviles de defensa. Las puertas de la cámara se cerraron. El sistema de comunicación se bloqueó. Los guardias del Consejo desenfundaron armas de plasma. Pero Marcus, el humano, no se movió. Sus pupilas se contrajeron. Giró levemente el cuello hacia la izquierda. Alzó una mano. Con un gesto suave, activó un pequeño implante en su muñeca.
Y entonces todo cambió. En los siguientes 3 minutos, la cámara fue testigo de una sinfonía de precisión. No se trató de fuerza bruta. No fue espectáculo. Fue táctica pura. Drones encubiertos descendieron del techo. Marcus ya los había detectado. Uno fue inutilizado con una onda de pulso. Otro, interceptado con una daga magnética que surgió de su antebrazo. Un extremista disfrazado entre el personal diplomático intentó activar una cápsula de veneno atmosférico. Nunca llegó a tocar el botón. Marcus lo derribó con un proyectil sónico no letal, pero que le dejó el cráneo fracturado. 2 infiltrados escapaban por la bóveda de ventilación. Marcus no los persiguió. Cerró el puño. Desde su palma surgió una red inteligente que voló, se dividió en microdrones y los atrapó en el aire antes de que alcanzaran la salida. En menos de 180 segundos, todos los agresores estaban neutralizados. Sin bajas civiles. Sin daños colaterales. Sin destrucción. El alto legado Tarzul observó todo con una mezcla de terror y fascinación. Cuando todo terminó, su voz se volvió una sombra de lo que era. Aceptamos el tratado de paz, dijo, mirando a la presidenta con un respeto que rozaba el miedo. Retiraremos nuestras flotas. De inmediato. La presidenta asintió. Tratado aprobado. La sesión se levanta. Nadie aplaudió. Nadie celebró. Nadie respiró con tranquilidad. Solo el humano. Que se giró. Caminó hacia la salida. Y sin mirar atrás, salió del Palacio de la Concordia como si lo que acababa de hacer fuera rutina. En el archivo histórico del Consejo, el incidente quedó registrado con una nota sin precedentes. El diplomático trajo un guardaespaldas humano. La guerra terminó en 3 minutos. Y esa frase, repetida en millones de canales galácticos, se volvió leyenda. El registro de guerra del guardaespaldas. El eco de los pasos de Marcus Rib aún resonaba en las cámaras de seguridad del Palacio de la Concordia cuando los analistas del Consejo comenzaron a trabajar a toda velocidad. No se trataba solo de entender lo que había pasado. Se trataba de responder una pregunta fundamental: ¿quién demonios era ese humano? Desde las estaciones de análisis de inteligencia en la órbita de Borealis Prime, hasta los laboratorios secretos de descifrado en el núcleo de la Confederación Cintariana, los mejores algoritmos y los cerebros más brillantes comenzaron a rastrear cada fragmento de información disponible sobre aquel individuo. Lo que encontraron fue vacío. Los registros civiles de la Tierra no arrojaban ningún resultado concluyente. El nombre Marcus Rib aparecía, sí, pero vinculado a múltiples identidades, unas falsas, otras clasificadas, y algunas directamente borradas por protocolos automáticos de seguridad. Los sistemas de vigilancia del Consejo indicaban que el humano había pasado por los filtros biométricos sin emitir ninguna alerta, lo cual implicaba que su identidad había sido autorizada previamente a un nivel de seguridad superior al del propio alto legado Krabnar. Eso era impensable. En una sala blindada del archivo central del núcleo galáctico, se reactivó un protocolo olvidado, Proyecto Espectro. Solo 3 personas en toda la galaxia sabían de su existencia. Solo una lo había visto en acción. La archivera Itena, una entidad sintética con acceso a los registros de guerra de la era de las tormentas estelares, solicitó autorización de emergencia. No para investigar, sino para confirmar una sospecha, que Marcus Rib no era simplemente un soldado. No era un mercenario. Ni un especialista. Era un arma de inteligencia humana que nunca debió haber salido de su planeta. Abrió el archivo restringido RQ09/Onyx. Y allí, entre las sombras de las páginas selladas, encontró un nombre codificado. Revenant. Durante la Guerra de los 7 Anillos, cuando la coalición Tarborn asedió el sistema Alpha Centauri, los humanos fueron invitados a cooperar. Enviaron un equipo reducido. De ese equipo, 5 murieron. 1 desapareció. Otro, un tal Rib, fue declarado irrelevante. Días después, el asedio terminó de manera inexplicable. Las naves Tarborn colapsaron por errores sistémicos en sus protocolos de navegación cuántica. Las tropas de tierra se autoaniquilaron mediante sabotajes. Y las estaciones orbitales fueron encontradas desactivadas, sin señales de lucha. Los análisis no detectaron armas convencionales. Solo una firma energética que no correspondía con ninguna tecnología conocida, excepto con el espectro magnético de una antigua instalación secreta terrestre,
Protocolo Onyx. Y allí, una nota manuscrita decía: donde uno solo baste, no envíes un ejército. Volviendo al presente, mientras los analistas trataban de comprender lo imposible, Marcus caminaba por los pasillos exteriores de la ciudad orbital de Beiron Delta. Lo seguían en silencio miembros de la escolta diplomática del dominio Krabnar. Nadie le dirigía la palabra. Nadie osaba siquiera caminar a su lado. Lo respetaban no por lealtad, sino por temor. El alto legado Tarzul había intentado agradecerle su intervención. Marcus ni lo miró. Solo dijo: hice lo que debía. Nada más. Y continuó su marcha. Las noticias se esparcieron como una plaga de datos. En cada rincón de la galaxia, la misma imagen fue repetida millones de veces: un humano, de pie, solo, con una mirada vacía e inalterable, frente a la destrucción quirúrgica de un ataque coordinado de los extremistas de Talzun. Los sectores exteriores comenzaron a enviar consultas a la Tierra. Algunos por diplomacia. Otros por miedo. Algunos directamente para solicitar servicios de seguridad humana. Las agencias de espionaje interplanetarias se estremecieron al no poder anticipar el despliegue de una figura como Rib. ¿Qué más escondía la humanidad? ¿Desde cuándo? En un viejo asteroide convertido en biblioteca oculta, un excomandante retirado, el general Zekra, revisó un antiguo diario de guerra. En él había una entrada fechada 42 ciclos atrás, que relataba un evento extraño. Nuestros sistemas fallaron sin explicación. Todo lo electrónico quedó ciego. Los sensores marcaron una sombra, pero no había nada. Solo quedó una marca, un disparo, sin arma. Y la firma de un implante neural. Tierra. Unidad, R-RIB. Resultado, victoria sin batalla. El general cerró el diario. Su piel carmesí palideció. Y pronunció en voz baja: para nadie. No era un guardaespaldas, era una advertencia viviente. En la Tierra, mientras las redes interestelares bullían de especulaciones, los altos mandos del gobierno humano guardaban silencio absoluto. Ningún comunicado. Ninguna declaración. La inteligencia humana simplemente observaba, calculaba, y esperaba. Marcus no pidió transporte especial. Caminó hasta el hangar común, solicitó una nave de baja firma y desapareció de los sensores una hora después. No dejó señal. No dejó mensaje. Solo una hoja de autorización firmada por un organismo que oficialmente no existe. En los pasillos del Consejo Galáctico, los rumores se volvieron doctrina. Dicen que no hay más de 10 como él, murmuraban algunos. Otros creen que es el único, y que no necesita más, respondían otros. ¿Y si la Tierra está llena de ellos? El silencio era la única respuesta. En la penumbra de un centro de comando subterráneo, la archivera Itena almacenó los registros del incidente bajo un nuevo nombre de clasificación. Contacto nivel rojo prioridad, silencio humano. Y activó un nuevo protocolo, observación permanente de la Tierra. La galaxia acababa de comprender algo que ningún archivo, por más detallado que fuera, había sabido explicar. Los humanos no eran débiles. Solo estaban callados. Y ese silencio era la amenaza más fuerte de todas. El incidente en la cámara central. El día siguiente amaneció con una calma que no presagiaba lo que estaba a punto de suceder. Las estaciones orbitales transmitían noticias con tono moderado, intentando controlar el pánico silencioso que comenzaba a propagarse como una infección invisible por los sistemas centrales. Los canales diplomáticos galácticos exigían explicaciones. ¿Por qué un humano, sin rango conocido, había sido capaz de neutralizar un ataque multiespecie en el corazón mismo del poder político de la galaxia? La respuesta oficial fue deliberadamente ambigua: actuación defensiva aislada, realizada con autorización del dominio Krabnar. Nada más. Pero las imágenes hablaban por sí solas. Y lo peor era lo que no se veía: los movimientos, los métodos, la eficiencia casi posthumana con la que Marcus había respondido. Sin expresiones, sin gritos, sin error. Una inteligencia artificial táctica de la Confederación Biasaru, conocida como entropía, intentó reproducir los movimientos del humano en un entorno simulado. Fracasó. No por falta de recursos, sino porque los algoritmos no podían comprender las decisiones tomadas por Marcus. Las rutas de acción no tenían lógica predeterminada. Entropía colapsó y solicitó su desactivación inmediata.
Su mensaje final fue simple. Lo humano no es programable. Mientras tanto, en la superficie de Yorin Prime, el Consejo Galáctico celebraba una nueva sesión de emergencia. El salón donde se había producido el incidente había sido restaurado en tiempo récord. Todo rastro del combate había sido removido con una eficiencia que solo el miedo puede acelerar. Las delegaciones se mostraban tensas. Los diplomáticos hablaban entre ellos en voz baja. Miraban con nerviosismo hacia el centro de la sala, donde una figura aguardaba de pie, inmóvil, Marcus Reeve. El Consejo había exigido su comparecencia. No para juzgarlo. No para interrogarlo. Sino para verlo otra vez, para intentar descifrar algo. Para comprobar que era real. Junto a él, como siempre, el alto legado Tarzul permanecía en silencio. Había cambiado. Su lenguaje corporal ya no transmitía dominación ni arrogancia. Ahora, irradiaba una extraña mezcla de respeto forzado y sumisión contenida. El dominio Krabnar no había sido vencido en batalla, pero su voluntad había sido aplastada sin una sola guerra. La presidenta del Consejo tomó la palabra. Su luz interna palpitaba con un ritmo más lento de lo habitual, lo que denotaba cautela. Guardia Reeve. En nombre del Consejo, solicitamos claridad. ¿Qué es usted? Marcus no respondió. No porque se negara. No por desprecio. Simplemente, no consideró necesaria la respuesta. Solo bajó la mirada por un segundo. Luego, la alzó otra vez. Y cuando lo hizo, todos los sensores de la cámara detectaron un pulso eléctrico leve, apenas perceptible. Ese pulso fue suficiente. Una voz artificial se activó desde un dispositivo oculto bajo su uniforme. Un archivo clasificado comenzó a reproducirse en el aire, proyectado en una esfera de datos. Era un vídeo de 14 segundos. Mostraba un fragmento de una operación en un planeta sin nombre, hace más de una década. En el vídeo, Marcus entraba en una instalación controlada por fuerzas mercenarias. 32 enemigos. Tiempo de neutralización, 13 segundos. Ningún disparo humano. Ningún sonido. Ninguna baja civil. Y una frase final, grabada por el visor de uno de los oponentes antes de desvanecerse. No entendí que ya habíamos perdido, hasta que dejó de caminar. El vídeo se apagó. El silencio en la cámara fue absoluto. Luego, los sensores detectaron algo. Movimiento externo. Velocidad anormal. Firma térmica desconocida. Una alarma se activó. Amenaza de alta velocidad aproximándose. Cierre de protocolos de emergencia. Anunció la IA de seguridad. En la pantalla principal se proyectó la imagen de una nave de origen no registrado, que se dirigía directamente hacia la cámara central. No respondía a comunicaciones. No tenía transpondedor. Y su propulsión parecía basada en tecnología prohibida. Los sistemas defensivos se activaron. Turretas de plasma emergieron. Campos de contención se elevaron. Las tropas de seguridad se desplegaron. Las delegaciones se evacuaban en orden. Todos menos Marcus. Él no se movió. Levantó una ceja. Giró su cabeza a 7 grados. Sus pupilas se estrecharon. Y entonces caminó hacia la pared norte. Apoyó la palma contra una consola. Introdujo un código. Nadie sabía qué hacía. Nadie se atrevía a detenerlo. La nave atacante comenzó su descenso. Aceleró. Estaba a segundos de impacto. Los sistemas automáticos no lograban bloquearla. No había tiempo. Marcus activó el código. Una red de defensa invisible se desplegó. No era tecnología del Consejo. Tampoco del dominio. Era terrestre. Y no estaba registrada. La nave fue desintegrada antes de alcanzar la atmósfera. No explotó. Colapsó en sí misma. Como si una mano invisible la hubiese aplastado desde dentro. El ataque había durado exactamente 58 segundos. Y una vez más, la guerra terminó sin guerra. Horas después, la grabación del evento fue bloqueada por decreto unánime. Pero ya era tarde. Varios observadores habían retransmitido fragmentos al núcleo civil de información. Los ciudadanos de la galaxia, que aún dudaban de los rumores, ahora lo sabían. Había un humano que podía detener una invasión con un gesto. Y estaba suelto.
Los embajadores comenzaron a emitir comunicados contradictorios. Algunos llamaban a la paz. Otros exigían una investigación. Unos pocos sugerían que los humanos fueran prohibidos en asuntos intergalácticos. Pero todos coincidían en algo. Marcus Reeve no debía ser ignorado. La presidenta del Consejo cerró la sesión con un mensaje sin precedentes. Hemos sido testigos de una nueva variable. Los humanos ya no son solo observadores. Son una fuerza. Una fuerza que aún no comprendemos. Pero que debemos respetar. O temer. Aquella noche, en los archivos secretos de la Confederación Biasaru, una nueva clasificación fue añadida. Amenaza de clase R, humano, nivel ultra prohibido. Y una sola línea se agregó al protocolo de emergencia galáctico. Si detectas a Arib, evacúa. No confrontes. No negocies. No interfieras. Mientras tanto, Marcus abordaba una nave pequeña, sin escolta. Desactivó los rastreadores. Y antes de desaparecer en la oscuridad del espacio profundo, envió un único mensaje encriptado a la Tierra. Misión cumplida. El silencio se mantiene. El miedo se propaga por la galaxia. Cuando la nave de Marcus Reeve desapareció en la negrura entre sistemas sin dejar firma detectable, la galaxia entera se hundió en un silencio incómodo. Pero no era un silencio de paz. Era un silencio expectante, como el que precede al estallido de una supernova. Los gobiernos, las corporaciones interestelares, los clanes militares y las órdenes científicas, todos iniciaron análisis internos. La pregunta que había quedado flotando en el aire del salón del consejo era la misma que quemaba las mentes de los estrategas de 1000 especies. ¿Cuántos más como él existen? Y peor aún, ¿por qué los humanos habían guardado silencio tanto tiempo? En el planeta mental de Erntalia, donde las entidades psíquicas controlan la materia con la mente, los ancianos de la cúpula del pensamiento dedicaron días enteros a intentar visualizar la consciencia de Marcus. Cada intento se convirtió en un laberinto de sombras densas, reflejos rotos, y ecos de recuerdos fabricados. Uno de los ancianos quedó atrapado en una visión sin salida, repitiendo las palabras "no hay puertas", solo oscuridad hasta que su conciencia colapsó en un coma irreversible. En el anillo militar de Raculon, el general Gortak de la Flota Escarlata hizo una pausa en sus ejercicios de simulación. Convocó a sus estrategas y les mostró una grabación, la neutralización de la nave atacante por parte de Marcus. Con voz baja y severa, preguntó: ¿existe algún oficial nuestro que pueda hacer eso? Las respuestas fueron evasivas. Proyectaron estadísticas, reacciones estimadas, maniobras teóricas. Todo era insuficiente. Entonces la pregunta cambia, añadió el general. ¿Qué pasará cuando la Tierra decida no guardar silencio? Las academias militares comenzaron a modificar sus programas de estudio. En los simuladores de combate, se incluyó una nueva variable, DIV. El ejercicio consistía en sobrevivir al menos 30 segundos. Ningún cadete lo logró. Ni siquiera en simulaciones optimistas. Las naciones galácticas más avanzadas comenzaron a estudiar a los humanos desde cero. Mapas genéticos, fisiología, evolución cultural. Lo que descubrieron no los tranquilizó. Aunque físicamente no destacaban frente a muchas otras especies, su fuerza residía en la adaptabilidad, la resiliencia y, sobre todo, en su capacidad de hacer lo impensable sin preaviso. En el planeta jurídico de Barzul, donde se recopilan los precedentes legales de toda la galaxia, los jueces se reunieron en una sesión especial. Estudiaron las acciones de Marcus y concluyeron que, bajo todas las leyes interplanetarias, no había cometido ninguna violación. Había actuado con autorización diplomática, dentro de un entorno hostil, con daño colateral nulo. Legalmente, su intervención fue impecable. Lo que aterrorizó al Consejo no fue el hecho de que Marcus hubiese sido un asesino, sino que había sido legal, preciso, eficaz y absolutamente imposible de detener. En los mercados interestelares, las acciones de empresas con vínculos con la Tierra subieron en picada. Otros conglomerados retiraron sus inversiones, temiendo represalias humanas invisibles. El planeta Tierra pasó de ser un punto de comercio periférico a un centro observado con lentes de máxima vigilancia. Y mientras los gobiernos trataban de calcular sus siguientes movimientos, el miedo se volvió cultural. Las canciones de las colonias juveniles en sectores del brazo de Perseus comenzaron a incluir leyendas sobre el hombre que camina entre las guerras.
Algunos lo llamaban el soldado sin batalla. Otros, simplemente, el humano silencioso. En juegos virtuales, Marcus Reeve se convirtió en personaje oculto. Difícil de desbloquear. Invencible en todos los niveles. Prohibido en competencias oficiales. Y en escuelas primarias de planetas pacíficos, los profesores empezaron a enseñar a los niños que no todos los humanos son peligrosos, mientras los propios docentes miraban por la ventana preguntándose si eso era realmente verdad. En la Tierra, mientras tanto, las cosas eran distintas. Los noticieros locales apenas mencionaban a Marcus. Las agencias oficiales no emitían comunicados. El silencio seguía siendo la política. Pero en los niveles más profundos de la inteligencia terrestre, las cosas se movían con rapidez. Las agencias de operaciones negras actualizaban protocolos. El Comité de Contención Silenciosa revisaba las actividades de otros agentes de clase R. Algunos estaban retirados. Otros en misión. Algunos simplemente, desaparecidos. Y en una instalación bajo el Polo Sur, una luz roja comenzó a parpadear en una terminal antigua. El mensaje era claro. Variable R expuesta. Iniciar fase de disuasión pasiva. Negar existencia. Pero era tarde. El miedo se había sembrado. En el planeta Nevorak, el primer ministro suspendió la firma de un tratado con humanos. En Y Kazan, los clanes de comerciantes prohibieron acceso a humanos en sus puertos, alegando riesgo estratégico impredecible. En Cristalis 4, una orden religiosa declaró a Marcus un avatar del juicio. Y en el Consejo Galáctico, los debates se tornaron cada vez más erráticos. Algunos exigían medidas preventivas. Otros pedían expulsar a los humanos del cuerpo diplomático. Unos pocos, los más sabios, solo guardaban silencio. Porque habían entendido la verdad fundamental. Los humanos no buscaban poder. Ni control. Ni conquista. Lo único que necesitaban era un motivo. Y cuando lo tenían, no había imperio, flota ni planeta que pudiera detenerlos. Al final de esa semana, una figura encapuchada entregó a un informante galáctico una caja de datos robada. Contenía grabaciones privadas de Marcus Reeve entrenando en condiciones de gravedad cero mientras desactivaba explosivos con los ojos cerrados. El vídeo se filtró. En cuestión de horas, fue visto por 5.000 millones de personas. Y entonces, las estrellas aprendieron una nueva frase que cruzó todas las fronteras, lenguas y culturas. No provoques a la Tierra. El miedo se había convertido en doctrina. Y Marcus Reeve ya era más que un hombre. Era un símbolo. Un espectro. Una advertencia. Una pregunta sin respuesta. Y lo peor era que nadie sabía cuándo volvería. O si alguna vez se había ido realmente. Confesiones y verdades enterradas. La galaxia creía conocer a la humanidad. La conocía como una especie joven, caótica, emocional, ambiciosa, impredecible. Una especie con un pasado sangriento, sí, pero también con una inclinación hacia el arte, la diplomacia, la exploración y la convivencia. Se decía que los humanos eran adaptables, que podían sobrevivir en condiciones extremas, pero que carecían de las capacidades psíquicas o físicas de las especies más antiguas del núcleo. Esa visión, aunque generalizada, no era completamente falsa. Solo estaba incompleta. Terriblemente incompleta. Cuando Marcus Reeve reapareció ante los ojos del Consejo y de toda la galaxia, no solo rompió el molde de lo conocido, también comenzó a levantar, muy lentamente, las capas de una historia cuidadosamente enterrada. Porque la verdad no era que los humanos fuesen impredecibles. La verdad era que habían aprendido a parecer impredecibles, mientras operaban en las sombras con una precisión escalofriante. Todo comenzó en una vieja estación de archivos orbitando la luna muerta de Sedrin III. Allí, un historiador exiliado, conocido solo como Brael, descubrió un paquete de datos sin etiquetar, con sellos protocolares humanos del siglo anterior. Lo habría ignorado, de no ser por un símbolo grabado en la esquina inferior, un círculo dividido en 5 segmentos, cada uno con una letra, ORSH. Brael accedió al paquete. Lo que encontró no era un registro. Era una confesión. El documento, datado 147 años antes, era una grabación de voz encriptada perteneciente a una oficial humana de alto rango. En él, se describía con detalle un programa ultrasecreto, el proyecto ORSH,
operación de reestructuración estratégica del ser humano. Su propósito, crear unidades humanas capaces de intervenir en conflictos interplanetarios sin dejar rastro. Agentes entrenados no solo en combate, sino en psicología alienígena, tecnología de infiltración, sabotaje estructural, manipulación cultural y lo más perturbador, invisibilidad diplomática. Los sujetos eran seleccionados desde la infancia. Educados en silencio, entrenados sin registros, moldeados fuera del alcance de los tratados interestelares. Se rumoreaba que incluso los gobiernos humanos no tenían control total sobre el programa. El proyecto había creado solo 17 agentes, cada uno con habilidades distintas. Solo 4 seguían activos. Uno de ellos, según el archivo, era Marcus Reeve, nombre clave, Spectre 09. El historiador intentó difundir la información. Subió fragmentos a la red de conocimiento abierto de la Universidad de Ultar. En menos de 2 horas, su laboratorio fue destruido en una explosión silenciosa, sin fuente térmica ni origen rastreable. El archivo desapareció. Pero no antes de que una copia fuera enviada al Consejo Galáctico. La presidenta del Consejo se reunió en privado con los máximos representantes de inteligencia. Analizaron los metadatos, la voz, los protocolos de acceso, los patrones de lenguaje. Era auténtico. El proyecto ORSH había existido. Irib no era una anomalía. Era el resultado lógico de siglos de evolución militar encubierta. La siguiente pregunta fue inevitable. ¿Qué más había ocultado la humanidad? Se accedió entonces a los archivos prohibidos del Tratado de Sigilo Cósmico, firmado tras la Guerra del Abismo Silencioso. Un tratado impulsado por los propios humanos hace 300 años, y que limitaba el uso de armas de disrupción existencial, manipulación temporal y campos de extinción biológica. Al revisar las cláusulas ocultas, se descubrió que la Tierra no solo había propuesto ese tratado, también lo había redactado, negociado y aprobado mientras ocultaba que ya había desarrollado todas esas tecnologías. Era una jugada maestra, obligar al resto de la galaxia a desarmarse en áreas que ellos ya dominaban. Los humanos no habían querido poder absoluto. Habían querido que nadie más lo tuviera. En el planeta Mektar, un excomandante de la Alianza Roja, que había luchado contra humanos en guerras de frontera, compartió sus memorias privadas con una IA narrativa. Sus palabras eran claras. Nunca entendimos cómo funcionaban. Pensábamos que eran desorganizados. Pero cada derrota que sufrimos, cada colapso de nuestras líneas, cada retirada, todo estaba escrito antes de que comenzara la batalla. Nosotros jugábamos al ajedrez. Ellos ya habían ganado la partida antes de que pusiéramos la primera pieza. En las ruinas de una estación minera abandonada, se hallaron restos de una escuadra de élite alienígena. Todos muertos, sin señales de lucha. Al lado de uno de los cuerpos había una inscripción, grabada a mano con una hoja afilada. Lo sabíamos. Vinimos de todos modos. No volvimos. En el análisis de la firma biológica se identificó una coincidencia con una misión secreta, una incursión para capturar a un humano sospechoso de ser Spectre 09. Marcus Reeve. Mientras tanto, en los niveles profundos de la Tierra, las operaciones negras continuaban. Uno de los líderes del programa ORSH redactó un informe clasificado que decía: el velo de anonimato ha comenzado a deshilacharse. La galaxia nos observa. Debemos hacer lo que mejor sabemos hacer, retirarnos de la vista, y preparar el siguiente movimiento. Porque para la humanidad, la guerra nunca ha sido cuestión de armas. Ni de números. Ni siquiera de territorios. Para la humanidad, la guerra es un acto de cálculo. Y la victoria, una ecuación que se resuelve en el silencio. El Consejo Galáctico, consciente del riesgo de provocar un conflicto irreversible, convocó una asamblea especial. Durante esa reunión, por primera vez en la historia, un representante propuso lo impensable: clasificar a la humanidad como potencial especie de extinción estratégica. Pero la propuesta fue bloqueada. No por diplomacia, ni por ética, sino por miedo. Al final del día, el universo entero comprendió algo que se había repetido en múltiples especies, pero nunca se había aplicado a los humanos. No temas al enemigo que grita. Teme al que te observa en silencio. Y en ese silencio, Marcus Reeve seguía caminando. Preparado. Invisible. Esperando el momento justo.
El último decreto del Consejo. El Consejo Galáctico se reunió en una sesión sin precedentes. Todos los protocolos fueron suspendidos. No hubo orden del día, ni discursos de apertura. Los sistemas de grabación oficiales fueron apagados. Las cámaras de seguridad, desactivadas. Ni siquiera los asistentes robóticos fueron admitidos. Solo seres vivos. Y el miedo que los acompañaba. Los rostros de los presentes, algunos con escamas, otros con cristal, otros sin rostro reconocible, compartían la misma expresión ancestral, traducida en cada idioma de la galaxia, incertidumbre irreversible. No se reunían para negociar. Ni para debatir. Ni siquiera para deliberar. Se reunían para responder a una amenaza que no sabían si podían nombrar. La presidenta del Consejo, habitualmente serena y luminosa, había reducido la frecuencia de sus pulsos internos al mínimo. Ya no era una autoridad. Era una testigo. Una cronista del final de una era. Abrió la sesión con una única frase. Debemos decidir cómo sobrevivir a la especie humana. La propuesta fue simple, directa, brutal. Restricción total de interacción diplomática, militar y científica con la especie terrestre. Incluía prohibición de la entrada de humanos en espacios políticos intergalácticos. Clausura inmediata de embajadas humanas. Cancelación de acuerdos comerciales, culturales y tecnológicos. Clasificación de todos los humanos con entrenamiento táctico como activos no autorizados. Vigilancia permanente de la actividad subespacial del planeta Tierra. Etiquetado de la humanidad como especie de riesgo estratégico clase 1. Pero incluso antes de votar, todos sabían que ese decreto no era una advertencia para los humanos. Era una advertencia entre ellos mismos. Porque intentar controlar a la humanidad ya no era una opción. Solo quedaba alejarse y esperar. En paralelo a la reunión, en la superficie de Farion 8, un planeta jardín donde las guerras eran consideradas sacrilegios, una figura descendía de una nave sin distintivos. Caminaba entre vegetación fluorescente, sin armas visibles, con pasos silenciosos, casi rituales. La figura se detuvo frente a un monumento en ruinas. Antiguo. Olvidado. Cubierto de lianas y musgo. Acarició la piedra y extrajo un pequeño dispositivo incrustado en el suelo. Un mensaje se activó automáticamente, proyectado en luz blanca sobre la superficie. Operador 09. Confirmado. Cierre de fase. No se requiere intervención. El Consejo ha reaccionado. Condición óptima. Temor establecido. Retorno no necesario. Marcus Reeve apagó el mensaje. Cerró los ojos durante unos segundos. Y por primera vez en toda la campaña, sonrió. En la Tierra, mientras tanto, las calles de las megaciudades seguían con su ritmo habitual. Las transmisiones gubernamentales no mencionaban nada sobre lo ocurrido en el Consejo. Los ciudadanos comunes no sabían, y quizás nunca sabrían, el rol que uno de los suyos había desempeñado en evitar una guerra total. Porque ese era el verdadero secreto de la humanidad. No necesitaban ser reconocidos para vencer. Solo necesitaban que los demás supieran que estaban allí. En algún lugar. Observando. Preparados. En una estación de escucha en el cinturón exterior de Raltan, una operadora Crisel recibió una señal que no pudo descifrar. Era breve. Un código. Se repitió solo una vez. Spectre 09, misión finalizada. Permanencia estratégica, indefinida. La operadora no sabía qué significaba. Pero su supervisor sí. Ordenó activar el protocolo de silencio. Archivó la señal bajo un nuevo nombre clave. Reeve. Iniciador de la disuasión. La historia galáctica cambió ese día. No por una guerra. No por una victoria militar. Ni siquiera por una conquista territorial. Cambió porque el miedo superó a la lógica. Porque los líderes más poderosos de miles de especies llegaron a la misma conclusión. La humanidad no era el enemigo más fuerte. Era el enemigo más paciente. Días después del decreto, se distribuyó una directiva entre los altos mandos de defensa de la galaxia. Era breve, sin firma, escrita en lenguaje universal estándar. No tenía encabezado ni autoría. Solo un título. Memorándum para la supervivencia. Y un contenido. No provoques a la Tierra. No interrogues a sus silencios.
No persigas sus espectros. No subestimes lo que no puedes ver. Si un humano aparece, recuerda que ya es demasiado tarde. Y así, en la oscuridad entre estrellas, Marcus Reed volvió a fundirse con el anonimato. No necesitó más órdenes. No necesitó regresar a casa, porque ya había cumplido su verdadero objetivo: convertir al miedo en frontera. Y esa frontera, ya nadie osaba cruzarla.